Bien, a ver, empezamos la segunda sesión. Voy a compartir el documental que les dije, esperando a que se conecten todos. Listo. Esperemos que se conecten todos para poder establecer un pantallazo, dicho de otra manera, y no solo estén escuchando al docente, para establecer, a ver, qué es el testamento en Bolivia. ¿Okay? Es algo opcional, no es opcional, es parte de la sucesión voluntaria, ¿cierto? Bien, para ello voy a silenciar mi micrófono, ustedes ya saben, y voy a dar paso al audio del documental. Hola, país. Asesoría legal. Hoy quedó pendiente, habíamos programado la anterior semana, hablamos de la herencia y ligado a eso está el testamento en Bolivia. Para aclararnos si está vigente y cómo lo podemos usar, nos acompaña el doctor Líder Soria. Muy buenos días. Buenos días, buen día a ti, buen día a los televidentes y a este hermoso espacio de asesoría legal. Arranquemos, iniciemos, ¿qué es el testamento? El testamento es el acto que realiza una persona en vida, ya, de última voluntad, para distribuir el patrimonio a sus herederos o a terceros, digo yo, ¿no? ¿Por qué a terceros? Porque de una cuarta parte le corresponde a los herederos forzosos que hablamos en el anterior programa, sí, pero una parte tiene la disposición disponible la persona de donar, si vale el término, como un acto de filantropía, a la persona que lo atendió, a la persona que lo acompañó, etcétera, etcétera. Entonces es un acto escrito, por supuesto, con las formalidades de ley de una persona que realiza para distribuir su herencia cuando éste fallezca. ¿Estamos hablando del 15 o el 20% que uno podría en el testamento dar a otra persona que no fuera los hijos? En realidad sería la quinta parte, porque la cuarta parte sería para los herederos forzosos y una quinta parte para el tercero que vea conveniente el testador. En Bolivia, ¿desde cuándo ya está vigente el testamento? Bien, hablamos del Código Civil de 1975, que está instituido en el artículo 1225, adelante, donde establece el testamento como acto de última voluntad, las clases de testamento que vamos a hablar también y podemos entrar en materia. Por ejemplo, hay dos clases de testamento, que es el testamento solemne y los testamentos especiales. ¿Cuáles son los solemnes? Se dividen en dos, son los abiertos y los cerrados. ¿Qué implica el testamento abierto? Por ejemplo, una persona va donde un abogado o escribe, ¿no es cierto?, el acto de voluntad de él, ya lo escribe, lo lleva ante el notario de fe pública, que es la autoridad que le da la solemnidad y la fe a este acto, obviamente con la concurrencia de 2 o 3 testigos. En caso no sepa, digamos, el testador firmar, el notario se encarga de establecer las huellas digitales y darle la formalidad a ese testamento abierto, ¿no? Así es, retornamos con el doctor Líder Soria. Vamos a recapitular un poquito, estamos hablando del testamento que se divide, bueno, tiene dos tipos de testamento, el solemne y el especial. Dentro del solemne se subdivide en el abierto y el cerrado. Ya explicamos el abierto, ahora estábamos en el cerrado. Perfecto. Antes de ello corresponde sí puntualizar algunas características del acto de testar. Este acto tiene que ser personal. 2 personas o más no pueden en el documento firmar y testar, sería nulo. Otro también elemento que quien va a testar tiene que estar libre, ya, un acto libre, voluntario, que no haya vicio en su consentimiento, ¿no es cierto? Que no vaya a haber una persona, por ejemplo, que le apunte con arma para que escriba lo que no debe, entonces eso ya vicia el acto. Además,
el notario juega un papel importantísimo. Desarrollando el tema del testamento cerrado, ya es igual un acto de última voluntad donde un abogado puede redactarlo, ya inclusive el notario, pero tiene que cuidar que lleven las firmas del testador, tiene que cuidar también de que firmen los testigos, y esto es importante, digamos, y que hace la diferencia entre lo que es testamento abierto y cerrado, que este documento, una vez verificado por el notario que esté la firma del testador, los testigos, ya, esté además, si se vale el término, enmarcado en lo que establece la norma civil, que no vaya a afectar derechos patrimoniales sucesorios de los herederos forzosos. Entendido. ¿Ya? Una vez se cumplen estas formalidades, este documento tiene que lacrarse en un sobre cerrado, ¿ya? Establecer los precintos de seguridad y obviamente con el acta notarial. Puede ser que el testamento cerrado se quede el notario previa constancia, o en todo caso el que testa, la persona viva que testa. Una vez se sucede el hecho que es la muerte, recién se apertura, obviamente, y se conoce el contenido del testamento, obviamente a través de las formalidades de los herederos forzosos y de terceras personas que haya dispuesto algún acto de disposición de sus bienes en vida. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de los testamentos especiales. A ver, los especiales ¿por qué son especiales? Porque se puede dar en caso de guerra, ¿no es cierto? En caso también de un viaje aéreo, o ya sea un viaje en barco, por ejemplo, cuando la persona quiere realizar un acto, ya, para distribuir su patrimonio, y ahí, por ejemplo, no se necesita que esté el notario, ¿no? Solamente la firma de los testigos y el responsable, por ejemplo, si es militar, en este caso de quien dirige, digamos, la tropa militar. No, si es en un barco, en este caso del que comanda el barco. Entonces son testamentos especiales que no participa el notario de fe pública, pero sí tienen que dar fe los testigos y el responsable de la congregación de personas que se lleva a efecto en el acto de testar. A ver, aclárame ese último punto. Por ejemplo, yo estoy de viaje, estoy en barco y decido hacer mi testamento. Lo escribo, ¿y quién va a garantizar ya, muy en bien. ese momento? Lo escribe. Ahora, si hay un escribano, una persona, digamos, digamos que sepa redactar, o usted lo puede hacer. Entonces, ¿quién da fe y le da solemnidad a ese acto? Los testigos, que tienen que ser mayor de edad, 3 mínimo, ¿ya? Y el responsable de la embarcación. Ahora le vamos a explicar a todo Bolivia, por qué tan importante hacer el testimonio. El testamento. A ver, este instituto del testamento en Bolivia no se lo practica. Sí. ¿No es cierto? Es lastimosamente, pero yo creo que no es cuestión de practicarlo. La persona tiene que ir a asesorarse con un abogado que conozca el tema del derecho sucesorio, o en su defecto los notarios de fe pública, que son autoridades que le dan la forma y la solemnidad y el rigor de ley. Entonces, y es aconsejable, ¿por qué? ¿Quién no ha tenido problemas después que fallecen, ¿no es cierto? Fallecen los padres, los principales, entonces es una pelea convencional y después se dan una pelea judicial, y no solamente pierden el patrimonio, la parte que les pueda corresponder, sino pierden todo. Entonces hay una irracionalidad en este caso. Entonces, por ello es que los abogados orientamos que en vida, dos cosas: en vida o realice un testamento, ya, en el marco del derecho que le asiste de testar al testador, y también del derecho que le asiste a los herederos, en caso fallezca o en su defecto también se haga un anticipo de legítima, o sea, se transfiere y se distribuya equitativamente los bienes a los herederos, y de esa forma se evita problemas judiciales. Muy importante estar informados sobre el testamento, así evitamos muchísimos conflictos a futuro.
Gracias por su visita. Quería también informarnos, darnos una bonita noticia para la población. Gracias por el espacio. Este ciudadano, aparte de ser abogado, cruceño, es también león. Bien, Karina, solamente quedaste tú. Todos se durmieron. Sí, doctor. Bien. Entonces, ese interesante y pequeño documental resume lo que acabamos de ver en la clase, en la primera parte de la sucesión voluntario testamentaria. Es importante destacar que la sucesión testamentaria está basada en la voluntad del testador, y el testador no es otro que el autor del testamento, documento en el cual toma la decisión voluntaria de manifestar cómo va a dejar distribuidos los bienes. Ahora, no por ser testamento, no por ser un testamento, debemos entender que el testador va a hacer lo que quiera, si vale el término. No es así. Si ustedes se acuerdan, el tema de la legítima, el tema 7 creo que fue, sí, el 7, ahí establecimos que la legítima era la reserva que hace la ley de la mayor parte de la herencia del testador, ojo, del testador, para que no abuse, para que no de manera liberal y discrecional haga lo que quiera con sus bienes. La ley hace una reserva y le dice, a ver, de todo lo que tú tienes y vas a dejar como herencia, esta mayor parte vas a proteger, no vas a tocar. Esta otra pequeña, te voy a dar esta porción como porción de libre disposición. Con esta partecita sí puedes hacer lo que quieras. Y de ahí que cuando vimos la legítima, por ejemplo, la legítima de los descendientes de los hijos, se dividían en el acervo hereditario. La herencia del testador se dividía en 5 partes. Las 4/5 partes, es decir, la porción más grande, la ley la reservaba y la protegía para los hijos. Y la última partecita, la porción de libre disposición, era una 1/5 parte. Le decía, con esto puedes regalar, donar, dejar como quieras, pero estas 4/5 partes no las tocas. ¿Ya? Por eso es que no por ser testamento se entienda que puede hacer lo que quiera y le deja a Ramón 2 casas, a Lucía le deja una bicicleta, no. Todo tiene que ser proporcional. ¿Ya? Todo tiene que ser proporcional. ¿Puede disponer libremente? Sí puede. ¿Ya? Sí puede. Se llama porción de libre disposición. Sí puede. De esa porción, de lo más grande, no puede. Ahora, dentro de la sucesión voluntaria testamentaria, lo acaba de decir el expositor en ese pequeño documental, podemos clasificar a los testamentos en 2 grandes grupos, 2 grandes clases. Los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Los testamentos solemnes, ¿sí?, se subdividen en 2 otras clases. ¿Ya? En testamento abierto y en testamento cerrado. Y los testamentos especiales se van a dividir en muchas más. Pero nos estamos ocupando de los testamentos abiertos y cerrados. Y como bien también y en coherencia decía el expositor, los testamentos abiertos son aquellos que en las que el testador a viva voz manifiesta su última voluntad o de forma escrita, de puño y letra, puede dejar el testador abierto en presencia de 3 testigos vecinos, ¿cierto?
En una comparación de voz, si vale el término, el testador puede manifestar. Si no puede escribir, no puede, por algún impedimento, se ha lastimado la mano, puede a viva voz pedirle al notario o a uno de los testigos vecinos que tome nota de lo que está decidiendo. Y llenadas las formalidades ley donde firman los testigos vecinos, firma él, se puede declarar su carácter abierto o cerrado. Ya lo han escuchado todos, a viva voz lo ha dicho, ha dictado. Entonces los testigos vecinos tienen el deber, una vez fallecido el testador, de acreditar que lo que escuchen en la lectura es tal cual ha dejado el testador. Por eso se llama abierto, conocido quiere decir. En cambio, como bien decía también el expositor, el testamento cerrado, no hay salida a ningún lado, si vale el término, literalmente hablando. El testamento cerrado, también llamado místico o secreto, puede ser elaborado por el mismo testador, ¿ya? No es conocido ni leído a viva voz, y al momento de entregarle, como les decía, pueden llegar frente al notario y decirle, quiero que usted resguarde esto. Hay una serie de formalidades, un actita, y el notario está obligado a ponerlo en una caja de seguridad. ¿Para qué? Para proteger hasta el día en que fallezca el testador, y con todos los datos registrados, el banco pueda convocar, si vale el término, o citar a sus herederos por única vez, o en su caso, brindarles algún apoyo de asesoramiento legal y decirles, hay este testamento que se va a leer tal fecha. Y las decisiones que vaya a tomar en función a la decisión manifestada en el testamento es lo que se debe respetar. No hay más. Es simple y llanamente lo que se debe respetar. ¿Ya? Fuera de ello, la forma de entrega, las prohibiciones y lo demás, me interesa más la forma de entrega. Actualmente se entrega sobre cerrado en una cubierta bien asegurada, totalmente asegurada, manifestando a quién le está dejando, ¿ya? Porque deben haber muchos notarios, por ejemplo, en Cochabamba o en Bolivia, que en su momento se hicieron dejar un testamento y ya han fallecido. ¿Cierto? Entonces debe quedar claro dónde está dejando, con quién están dejando y a quién hay que avisar. Cuando se lee el testamento, abierto o cerrado, se está leyendo la manifestación de última voluntad del testador. ¿Cierto? Entonces, ese tema hay que cuidar. La forma de entrega, los requisitos son 3 testigos vecinos como mínimo, si son 5 mucho mejor. ¿Listo? ¿Está claro, Karina? Hasta ahí está claro. La sucesión testamentaria, hemos visto hoy la clasificación del testamento solemne, que se subclasifica en testamento abierto y testamento cerrado. Bien. Los testamentos especiales de los que habla el expositor son especiales porque las circunstancias en las que se van a otorgar, ¿no? Las circunstancias en las que se van a otorgar ameritan el incumplimiento de varios requisitos que tienen los testamentos abiertos o cerrados. ¿Ya? No es lo mismo en cuanto al cumplimiento de requisitos. Hoy vamos a No es lo abordar mismo. el tema 12 ¿Ya? de la materia que lleva como título Clases de Testamento. Es totalmente Para distinto. ello, ¿Ya? Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque los testamentos vamos nos a van a acudir decir en principio cuál a ha sido la última clasificación voluntad del doctrinal de testador, las clases de testamento. ¿no?
¿qué es lo que el testador buscaba a momento de hacer su testamento? ¿Por qué le está dejando más a Pedro, más a Pablo, si yo siempre he ido? O sea, una serie de incertidumbres que les reitero, de ser marcadas las oposiciones, las contingencias que entre herederos del testamento se puedan presentar, llegan a procesos que duran años y años. Veamos en la última parte, y siendo que Karina ha quedado como la sacrificada, por favor, este último documental que voy a compartir con ustedes, que doctrinalmente nos va a servir mucho. Y como siempre, para poder dar lugar al audio, voy a compartir sonido. A ver. Compartir sonido. Aquí estamos. Primero acá. Listo. Voy a compartir sonido y silenciar el micrófono que me corresponde. Atiendan, por favor. Donde encontraremos una amplia variedad de testamentos o tipos de testamento. Tal testamento que es otorgado en un ocupativo, que es un testamento hológrafo, que puede ser escrito y debe ser firmado con puño y letra del testador. En este tipo de testamento no se requiere la intervención ni del notario ni de testigos. El artículo 1141 de nuestro Código Civil los regula como uno de los testamentos denominados como especiales. Y que debe cumplirse para otorgar su validez. Es decir, hay cierta rigidez en cuanto al control de formalidades y solemnidades. Ya ingresando a la consideración normativa que regula nuestro país respecto a los tipos de testamento, encontraremos que nuestra normativa identifica dos tipos o clases de testamento. Tenemos, en primer lugar, los testamentos solemnes, y al hablar de solemnidades implica formalidades y ciertos requisitos que deben cumplirse para otorgar su validez. Es decir, hay cierta rigidez en cuanto al control de formalidades y solemnidades que se deben cumplir. Y a la vez tenemos también identificados testamentos denominados como especiales, precisamente en contrasentido a lo que es lo solemne, pues cuando no se tienen las condiciones de cumplimiento de estas solemnidades para otorgar un testamento, es que se acude a estos testamentos especiales denominados como especiales, que tienen una duración precaria, es decir, temporal, precisamente porque no se tiene las condiciones para cumplir estas solemnidades. Vamos a ver más adelante. Ahora bien, partimos de que existen dos clases de testamentos. Uno, los solemnes, y otros denominados especiales. A su vez, estos testamentos solemnes se dividen en testamentos cerrados y abiertos, precisamente por estar el contenido de estos testamentos, ya sea en conocimiento de algunos de los otorgantes, del otorgante y de los que participan en su otorgación, que se refiere a los testamentos abiertos, y el cerrado, cuyo contenido se mantiene en reserva. Entonces, vayamos a ver los tipos de testamentos cerrados primero y después los testamentos abiertos. Señalábamos hace un momento que esta característica, ¿no?, y la denominación ya nos induce a razonar que se trata de un testamento cuyo contenido se mantiene en reserva, pues normalmente se estila colocar en un sobre
o en un envoltorio que pues genere precisamente las seguridades de que no pueda ser abierto y conocido su contenido. Se los conoce también precisamente por esta característica como testamentos místicos o secretos, ¿no? Porque su contenido, una vez más menciono, no es de conocimiento público, no es de conocimiento de las personas, ni siquiera las personas que intervienen en su otorgamiento. Vamos a ver eso más adelante. En nuestro país, el Código Civil, respecto precisamente a esta clase de testamentos denominados como cerrados, señala las siguientes características en el proceso o procedimiento de su otorgación. El contenido de este testamento es escrito en un papel común por el testador o una persona de confianza. Ahí nos lleva la idea de que ya sea el testador o solamente esa persona de confianza, en principio serían los que conocerán el contenido de ese acto de última voluntad. Redactado el mismo, firmado y cerrado por su autor en una cubierta, ¿no? Es decir, una vez que se concluye de redactar el contenido de este testamento cerrado, se lo firma, se lo cierra en una cubierta, un sobre, para que se mantenga la reserva. Este testamento es entregado personalmente al notario ante 3 testigos vecinos. Una vez ya elaborado, redactado, cerrado en un sobre, el requisito que la norma establece entonces es que su entrega ante notario, que es una de las formalidades y solemnidades que se debe cumplir, pues se debe realizar dicho acto en presencia de 3 testigos que sean vecinos. Este elemento es muy importante. No se trata de cualquier persona que en calidad de testigo asista para presenciar la entrega del testamento, sino que necesariamente deben ser personas vecinas, es decir, que vivan en el entorno cercano del testador. El testador debe manifestar a viva voz, este también es otro elemento de solemnidad precisamente del testamento cerrado, que a viva voz manifestará que en esa cubierta, en ese sobre, está su última voluntad, es decir, su testamento. El notario procederá obviamente a identificar al testador mediante la solicitud de su cédula de identidad y procederá a extender en la cubierta, en ese sobre que contiene el testamento, el acta de su otorgamiento, en el cual deberán firmar tanto el notario, el testador y los testigos, ¿no? En la cubierta, en el sobre que contiene el testamento. Se procederá a continuación a sellar y lacrar el sobre, ¿no? Para que se garantice que el mismo no sea abierto y su contenido se mantenga en reserva. Posteriormente, se deberá transcribir ese otorgamiento que ya se ha realizado en el registro, ¿no? Los notarios tienen precisamente los libros que están a su cargo donde hará constar el acta, ¿no? La transcripción del acta, ¿no? Que conste precisamente que tal persona ha procedido a otorgar su testamento cerrado cumpliendo las formalidades. Además, en el acta de otorgamiento que consignará en sus libros, hará la descripción del sobre y sus características y el sello, ¿no? Que determina precisamente la seguridad de que su contenido no se haga público. Labrará el acta y también el acta notarial estará firmado por el notario, el testador y los testigos luego de leer su tenor. No se va a dar lectura al acta y procederán a firmar el notario, el testador y los testigos. Con eso se concluye el acto de otorgamiento de lo que es el testamento cerrado. Ahora, ese sobre cerrado que contiene el testamento deberá quedar en poder de alguien. Entonces, las opciones que se tiene es que se puede dejar al notario para que éste quede en poder como depositario del testamento. También podría el testador ser el que tenga en su poder dicho testamento, o finalmente puede ser una persona
que designe o elija el testador para que quede en su poder su testamento. Algo importante es que este testamento no puede ser abierto antes de la muerte o fallecimiento del testador o del de cuyos, pues perdería su eficacia. Ya no se podría hablar de un testamento cerrado. En tales circunstancias, pues las personas que no puedan leer como una excepción a esta situación, pues las personas que no pueden leer no pueden otorgar testamentos cerrados, solamente pueden otorgar testamentos abiertos, ¿no? Las personas que no pueden leer por cuestiones de seguridad, en realidad, pues las personas que no sepan leer no pueden otorgar este tipo de testamento, así la norma lo establece. Sin embargo, también la norma prevé que pueda haber un testamento cerrado otorgado por el mudo o sordomudo, ¿no? No se olviden que una de las formalidades que establece la norma en los testamentos cerrados es manifestar a viva voz que en el sobre que está acompañando, pues se encuentra su testamento. En este caso, sabemos que un mudo o sordomudo está imposibilitado de hacerlo, pero en el artículo 1129 se generan ciertas condiciones que permiten precisamente a un mudo o sordomudo poder otorgar un testamento cerrado. Y señala dicho artículo que deberá tener en primer lugar capacidad, ¿no? Como una excepción en realidad a la imposibilidad de testar, pues de manera excepcional se autoriza al mudo o sordomudo que tenga capacidad, pues para que presente, ya sea de forma escrita y firmada por su propia mano, es decir, debe redactar el mudo o sordomudo su testamento por su puño y letra, con la condición de que al presentar al notario y los testigos, obviamente se debe cumplir también con el requisito de los 3 testigos, haga constar por escrito en presencia de estos en la cubierta, es decir, debe anotar en la cubierta, como el mudo no puede expresarse verbalmente, debe hacerlo transcribiendo o escribiendo en el sobre de que el mismo contiene su testamento, ¿no? Y además deberá firmarlo, debe estar escrito y está firmado y firma suscrito, escrito, es decir, ha redactado y ha firmado él, ¿no? Entonces eso debe ratificar de manera escrita en el sobre. Con esos requisitos procede el otorgamiento de un testamento cerrado por un mudo o sordomudo como una excepción cumpliendo estos requisitos que se acaban de mencionar. Hasta aquí en lo que son los testamentos cerrados, una de las clases de los testamentos solemnes que regula nuestro código. Siguiendo con los testamentos solemnes, veremos lo que es el testamento abierto. A diferencia del testamento cerrado, su contenido es de conocimiento de las personas que intervienen en su otorgamiento, es decir, notarios, testigos, conocen el contenido que tiene el testamento. Y además vamos a ver que tiene otras formalidades. Al respecto, el artículo 1131 de nuestro Código Civil señala que este tipo de testamento se lo puede hacer ante notario y presencia de testigos o solamente ante testigos. Es decir, que hay 2 clases de testamento abierto. El otorgado ante notario, que también requiere la participación de testigos, y el otro tipo de testamento abierto es el testamento otorgado solo ante testigos. El testamento abierto otorgado ante notario es el primero que vamos a analizar y al igual que el cerrado requiere de 3 testigos también que deben ser vecinos. Aclaro nuevamente que no son testigos cualquier persona, sino que necesariamente tienen que ser vecinos del testador. Puede ser escrito por el testador, es decir, ya puede llevar redactado el testador su acto de última voluntad, o debe ser dictado por el testador al notario,
o escribirlas conforme a la voluntad del testador, es decir, le explica y el notario pues deberá redactar de manera adecuada, respetando obviamente la voluntad que tiene el testador. Posteriormente, luego de leerse en voz alta ante el testador y testigos, firman todos en el mismo acta, ¿no? Entonces se redacta, se lee, se da lectura al contenido y posteriormente pasan a firmar en el mismo acto, es decir, en el acto de otorgación. Se pueden presentar algunas circunstancias que no son normales en la otorgación de este testamento, tales como que el testador no pudiera o no supiera firmar, es decir, no pueda imprimir su firma, ¿no? Esta situación deberá hacerse constar en el acta y firmará otro testigo a ruego, es decir, a ruego del testador firmará otra persona. Sin embargo, el testador debe colocar su huella o impresión digital para precisamente hacer constancia de su participación en dicho acto. Otra circunstancia, en el caso de que alguno de los testigos no supiera firmar, pues firmará otro de ellos haciendo constar dicha circunstancia, ¿no? O dicho hecho. Sin embargo, la norma prevé que al menos 2 testigos de los 3 deban saber firmar. O sea, es un requisito también el que al menos 2 testigos sepan firmar. Solamente uno podría no firmar o estar impedido de firmar por alguna circunstancia. De esta forma se concluye el acto y se termina entregando una escritura pública cuyo testimonio podrá ser recabado por las partes, por los interesados, mejor dicho, en las circunstancias, acreditando obviamente la legitimación o interés legítimo que tenga. Pasemos al otro tipo de testamento abierto, que es el testamento que se otorga solo ante testigos, es decir, que no existe la intervención en esta instancia, en el acto de otorgar el testamento, no hay la intervención de notario aún, pero vamos a ver más adelante que el notario participará, pero en la parte final, en el acto de protocolización de ese testamento abierto que se otorga solo ante testigos. Obviamente habrá que entender que el notario genera como dador de fe, pues genera más seguridad en cuanto a la validez del acto. Por eso es que se requieren en este caso actuaciones adicionales que vamos a ver más adelante para dar validez a un testamento abierto que se otorga solo ante notario. El artículo 1133 del Código Civil señala que el testamento abierto ante testigos requiere al menos 5 testigos vecinos. Seguimos con esta característica de necesariamente ser vecinos. Sin embargo, cuando no pudiese alcanzarse a tener esta cantidad de testigos, la norma señala. Hola, hola Karina, ¿me copias? Bien, quedaremos acá por el tema de la hora. Ya, muchas gracias por permanecer en la clase, en la última sesión, y nos estamos viendo la próxima. ¿Ok?